Veamos cómo realizar el diseño o boceto para la obra que denominaremos pentágono. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es trazar las diagonales para hallar el centro. A partir del centro y usando el compás, trazaremos una circunferencia de radio 30 centímetros. Haciendo uso del transportador, vamos a subdividir dicha circunferencia en 5 partes, o sea, secciones de 72 grados. Vamos a proyectar dichos puntos hacia la parte exterior de la circunferencia. Ahora uniremos dichos puntos para construir el pentágono. Si deseas saber cómo he realizado el tensado de los hilos para dicha obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Luego trazaremos 5 líneas a partir del centro hacia cada una de las esquinas del pentágono. Por último, ubicaremos 5 puntos alrededor del pentágono de la siguiente manera, dejando una distancia desde cada esquina hacia adentro de 2 centímetros. Desde acá hasta acá 2 centímetros. Y vamos a construir nuevamente el pentágono, esto con el fin de dejar un margen para posteriormente enmarcar nuestra obra. Cortaremos la tabla con las medidas anteriormente realizadas. Después de haber utilizado nuestra niveladora para colocar los clavos, hemos usado 47 en cada una de las filas, separados uno del otro 0,6 centímetros. En total, para esta obra utilizaremos 470 clavos de 1 pulgada. Luego usaremos nuestra herramienta tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras, envíos a cualquier parte del mundo. Gracias.